Muy buenas noches con todos los presentes. Bueno, qué gusto que sigan aquí, que todavía sigan en el curso y qué bueno que se dieron muchas preguntas. Esperemos que ahora esté un poco más ordenado. Les voy a pedir que sean pertinentes a lo que vamos a tratar en la clase, ¿de acuerdo? Porque si no, nos vamos con otros temas y ahí sí se complica y nos vamos de la esencia de lo que es esto, que es las acciones contenciosas administrativas. Entonces, voy a recapitular lo que vimos ayer y quisiera saber si es que tienen alguna pregunta del caso de Assange, que fue el que vimos. A ver, acuérdense aquí que hay una relación entre el COA y el COGEP. Aquí se relacionan para la acción de lesividad. ¿Por qué? Porque se trata de una revocatoria de actos administrativos y se trata de revocatoria de actos administrativos favorables, es decir, de aquellos que nos generan un derecho, de aquellos que modifican nuestra situación jurídica para bien, digámoslo así, ¿ya? Entonces, en el caso del señor Assange, a él se le emitió una resolución administrativa, acto administrativo, mediante el cual se le concedió la nacionalidad ecuatoriana. Acuérdense ustedes que el trasfondo del otorgamiento de esa nacionalidad ecuatoriana era que él pueda salir de la Embajada del Ecuador en Londres y sea nuestro representante diplomático allá. Pero resulta que los ingleses dijeron, no, no puede ser representante diplomático del Ecuador, entonces se nos convirtió en un problema, porque el señor Assange ya no era refugiado y nosotros le concedimos la nacionalidad ecuatoriana, un acto administrativo de efectos favorables. La Ley Orgánica de Movilidad Humana prescribe claramente que para dejar sin efecto una declaratoria de nacionalidad hay que hacer un procedimiento de lesividad, ¿ya? Entonces, como en la Ley Orgánica de Movilidad Humana no está el procedimiento, lo que tenía que hacer la Cancillería ecuatoriana es sujetarse al procedimiento previsto en el COA. Entonces, por eso ahí tenemos que aplicar el artículo 115 del Código Orgánico Administrativo. Eh, Aquí tengo a alguien que me... Están viendo la novela mientras estoy en clases, carambas. Entonces, lo peor de todo es que me distraen. Entonces, aplicamos el 115 del Código Orgánico Administrativo, ¿no es cierto? El procedimiento para poder dejar sin efecto el otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana al señor Assange, tenemos que aplicar el artículo 115 del Código Orgánico Administrativo. Entonces, ¿cómo va el procedimiento? Primero, para dar derecho a la defensa a cualquiera que tenga un acto administrativo de efectos favorables, tenemos que instaurar un procedimiento ordinario. Es decir, de estos procedimientos que están en el Código Orgánico Administrativo, el procedimiento ordinario dura máximo 60 días. Y básicamente lo que queremos con eso es darle el derecho a la defensa. Entonces, si es que se hubiera instaurado el procedimiento ordinario en contra del señor Assange, el señor Assange de ley decía que es un perseguido político, que no le quiten la nacionalidad ecuatoriana, que nos quiere mucho, que ya ha entendido que no pasamos todos en taparrabo, que no todos tenemos plumas en la cabeza, en fin, hubiera dicho horrores, ¿no es cierto? Pero se hubiera defendido y hubiera seguramente dicho que el acto administrativo de otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana era legal. Entonces, una vez que se hace el procedimiento ordinario, se emite una resolución administrativa por parte de la máxima autoridad. Ustedes saben que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Se emitió una resolución administrativa otorgando la nacionalidad. A través de una resolución administrativa se deja sin efecto la nacionalidad ecuatoriana. ¿Estamos? Entonces, una vez que tenemos el procedimiento ordinario, la declaratoria de lesividad por parte de la autoridad pública, entonces se presenta la demanda ante el contencioso administrativo. Y ahí aplicamos el numeral 3 del artículo 326, que es la acción de lesividad, en donde básicamente acuérdense ustedes que se cambia el papel de las partes. Nosotros hemos venido viendo todas las demandas que pueden ser de la administración contra el administrado, ¿no es cierto? En la subjetiva, en la objetiva. En cambio que en la lesividad vamos a cambiar, es la administración en contra del administrado, porque le otorgó derechos al ciudadano, ¿ya? Entonces, para eso aplicamos la acción de lesividad
interponemos una demanda contencioso-administrativa y se hace un procedimiento ordinario, en donde al final se dicta una sentencia y se determina si es que se ratifica o no la lesividad declarada por la autoridad administrativa. Francisco. Francisco Morán quería hacer una pregunta. Sí, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Es que estaba bloqueado el audio. ¿Cómo le va? Dígame. Bien, doctora, escuchando lo que recapitula el día de hoy y también se me había quedado la inquietud, la clase del día de ayer. Cuando usted habla de esta resolución administrativa que proviene de este procedimiento ordinario, ahí me salta la duda. Claro, están los 60 días de por medio, pero al ser una decisión administrativa, entiendo que es un acto como tal que está sujeto a impugnación. Es decir, la persona Ah, con quien se le empieza este procedimiento ordinario también podría impugnar esa resolución administrativa. Entonces, con eso me quedé también ayer, pero tomando en cuenta que habían varias inquietudes de los compañeros, pensé posponer la pregunta, pero ahora que usted la retoma, creo que es un caso también que concita una inquietud muy formal, digámoslo así. sí, tiene toda la razón. Entonces, Francisco me dice, verán el escenario en el que nos pone Francisco. Francisco nos dice, verán, se instaura el procedimiento administrativo. Al final del procedimiento administrativo, se dicta el acto administrativo en el que se declara lesivo al interés público ese acto administrativo de efectos favorables. Entonces, estamos en ese interín en donde la administración dictó el acto administrativo a través del cual declara lesivo al interés público el otorgamiento, cualquier acto administrativo de efectos favorables, ¿ya? Entonces, una vez que la autoridad tiene ese acto administrativo, tiene 90 días para irse al contencioso administrativo. Como todos sabemos, no se va a ir al día siguiente la administración. Entonces, Francisco me dice, ya está el acto administrativo declarando lesivo al interés público, el otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana, ¿puede impugnar? Claro que puede impugnar. Entonces, usted podría, antes de que la administración llegue al contencioso administrativo, usted podría poner una acción subjetiva, porque ya tiene un acto administrativo que, o sea, que a usted le está afectando. Ahí iría con una acción subjetiva. Es más, en otras ocasiones a mí me han dicho, inclusive podría proceder una acción de protección. Capaz que sí procede, pero es en ese interín, o sea, tomarán en cuenta, es en ese interín donde se hace el procedimiento administrativo, se dicta el acto administrativo a través del cual se declara lesivo y tengo el tiempo para irme al contencioso. En ese tiempo, ¿puedo impugnar? Yo creería que sí. Yo creo que sí se puede impugnar, porque a la larga el acto administrativo se presume válido y se presume legítimo, ¿no es cierto? Y emitido conforme a derecho, entonces se supone que está bien, pero como a mí como administrado me está afectando, entonces yo podría presentar una demanda, siempre y cuando sea en ese interín, señor, ¿ya? Ahora, ¿ha sucedido esto en el contencioso administrativo? Sí ha sucedido. Y les voy a contar una cuestión que a mí en lo personal me preocupa, porque esto yo escuché de un tribunal de Quito que hizo, o sea, no el mío, porque no creo que está bien. Verán, el tema es que Francisco me hizo acuerdo de que sucedió eso respecto de una declaratoria de lesividad. Exactamente lo que les estoy contando. Como se hizo el procedimiento administrativo, se le notifica al administrado de que se declaró lesivo al interés público ese acto administrativo X. La administración, mientras preparaba su demanda en sus 90 días, no presentaba la demanda y el administrado se adelanta y presenta él primero la demanda. O sea, él presentó una acción subjetiva de plena jurisdicción, digamos al día 30 de la emisión del acto administrativo. Y después llegó la administración pública al día 90 y presentó la acción de lesividad. Entonces, vamos a poner hipotéticamente, la demanda de Juanito en contra del Ministerio de Defensa, presentada primero, y después la demanda del Ministerio de Defensa en contra de Juanito. ¿Ya? Yo creo que no ha lugar a acumular la acción. No son acciones que sean compatibles. Pero un tribunal de Quito dijo que sí son acciones compatibles y las acumuló. Yo lo que creo es que primero hay que resolver al que primero demandó, pues.
O sea, me parece que eso llamaría a la lógica. Porque yo me acuerdo que sí tuve un proceso en el que me pidieron una acumulación en este sentido, y claro, ya evidencié que había una demanda previa, entonces, primero el que demandó primero y después vemos lo otro. Entonces, en este caso que les cuento, el Tribunal de Quito acumuló las dos acciones. Pero si bien es cierto, se trata del mismo acto administrativo, yo no creo que haya identidad, porque obviamente, o sea, cambia el papel de las partes y la pretensión es diferente. O sea, la pretensión del administrador es que me declares nulo ese acto administrativo. La pretensión de la administración es que me valides lo que hice. Entonces, me parece que se van a complicar en ese sentido. Pero les cuento lo que pasó. Y de ahí, alguna vez un estudiante mío, que moría de las iras, por cierto, prepararon una acción de lesividad que dice que les costó, o sea, les costó tiempo, les costó trámite, les costó un montón de cuestiones, y él me contaba que tenía, él era director administrativo financiero de una entidad, y me decía que tenía una partida que no podía mover por esta situación. Entonces, después de todo el trabajo que hicieron, de lo difícil, de lo tortuoso que fue, llegaron, declararon lesivo, había esa partida listita para pagar la compensación que les digo que siempre se paga, y a la final esta persona interpuso una acción de protección y nunca llegaron a ir al contencioso administrativo porque ya se bajó el acto administrativo. Entonces, eso le hace perder efectividad a la acción de lesividad. Yo creo que es el tema tan tortuoso, tan difícil que hay que seguir para poder hacer una lesividad, el que le hace perder efectividad. Y aquí poniéndome de parte de la administración, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema en el caso de Assange? Señores, déjenme, comparto la pantalla de Canvas. ¿Dónde estaba el Canvas? Este, no, no, no. Déjenme ver, abro este de acá. Ya. Porque quiero que ustedes vean qué es lo que a mí en lo personal, ojalá hayan tenido el espacio para poder revisar la sentencia de Assange, pero acá está, sentencia Assange. ¿Ya? A ver, lo primero, en el tema de Assange, no se hizo procedimiento administrativo. Primer problema, a mi modo de ver. El segundo problema es que con la resolución administrativa no fueron directo al contencioso, sino que lo que hizo la Cancillería es primero sacarle de la embajada. Entonces, fue un día 15 que emitieron el acto administrativo y al 16 le sacaron de la embajada. Y después de que le sacaron la embajada, de que se hizo el show, de que el don Assange salía ahí amarrado a las sillas y que no quería irse y con la chiva hasta acá, ¿se acuerdan cómo era todo un espectáculo el hombre? Después de todo ese drama, de todas las quejas de que nos hackearon las cuentas del Estado ecuatoriano cuando le sacamos a Assange, bueno, fue todo un drama. Recién ahí interpusieron la demanda. Entonces, fíjense ustedes la última parte de la sentencia. En la especie es evidente que la resolución 42 de 10 de abril del 2019, suscrita por el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que declaró lesivo el acto administrativo contenido en la resolución 01 por la que confirió la carta de naturalización al ciudadano australiano Julian Paul Assange por afectar al interés público y a la potestad estatal, está sustentada en las disposiciones constitucionales y legales ya señaladas, las que además son aplicables a los hechos irregulares que han sido advertidos y que obran de la documentación que sirve de sustento para la expedición de la indicada resolución, a los cuales se ha hecho referencia en la parte emotiva de la resolución administrativa de lesividad que corre de fojas 1 a 229 de los autos, justificándose con ello el obrar de la administración actora, que estimó la existencia de específicos incumplimientos a la normativa aplicable a la naturalización y concesión de la nacionalidad ecuatoriana y de pasaporte diplomático a dicha persona, así como irregularidades relacionadas, entre otras, con la residencia continua en el territorio ecuatoriano y pertinencia de invocar el estatuto de persona bajo protección internacional, el incumplimiento de la presentación del documento de identidad, ausencia de demostración de medios lícitos de vida, el incumplimiento del procedimiento reglamentario para la prueba de conocimiento, el indebido e ilegal procedimiento en la entrevista, la omisión de notificación a la autoridad de control migratorio, la emisión ilegítima de un dictamen ad hoc
al margen del Estatuto Orgánico de Procesos, el incumplimiento de la ley de arancel consular y diplomático, la falta de ingreso de los datos sobre la naturalización del accionado y la falta de pago y recaudación de derechos y tasas. Falta de pago de timbres en la carta de naturalización, las inconsistencias técnicas y de seguridad existentes en la emisión de la carta de naturalización, etc. Irregularidades observadas en su gran mayoría por la Contraloría General del Estado en el informe número tal, las mismas que han sido verificadas por este tribunal durante el proceso y dentro del control de legalidad del expediente al que se encuentra obligado. Por lo tanto, acepta la demanda deducida por el Procurador Judicial del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Consecuentemente, ratifica la nulidad de la resolución de 12 de diciembre del 2017, expedida por el Viceministro de Movilidad Humana, mediante la cual se concedió la naturalización a favor del señor Julián Paula Sánchez. Y, por tanto, la legalidad de la resolución de 10 de abril del 2019, suscrita por el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que declaró lesivo el acto administrativo contenido en la resolución número tal. En consecuencia, se dispone que las cosas vuelvan al estado anterior a la fecha en que se expidió la resolución administrativa cuya lesividad ha sido declarada y ratificada en este fallo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana deberá, para los fines pertinentes, remitir copias certificadas de esta sentencia cuando ella se haya ejecutoriado a la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Dirección General de Extranjería, Dirección Nacional de Migración, para que se proceda con los registros que correspondan. Igualmente deberá comunicar al gobierno de Australia y otros gobiernos de considerarlo pertinente a través de los mecanismos diplomáticos respectivos. Se deja salvo el derecho del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para ejercitar las demás acciones legales de las que se crea asistido. Entonces, el escenario de la revocatoria de la lesividad, ustedes ven que es hasta que ni siquiera pagó la tasa consular, ¿no? O sea, no pagó nada, no rindió los exámenes de... Y claro, el examen de Contraloría justifica el tema del interés público por los costos que erogábamos para poder mantener al señor Assange. Entonces, el escenario de la declaratoria de lesividad del señor Assange es sobre un acto irregular, que es contrario a lo que establece el COA, que va sobre actos regulares. Entonces, ahí tenemos algunas fallas, como les digo, a mi criterio. Por eso yo estoy esperando con mucho interés lo que hará la Corte Nacional de Justicia. Y aquí yo les voy a decir que básicamente yo creo que se irán por un efecto práctico. Es decir, lo que les estoy diciendo, que no hicieron procedimiento administrativo, capaz que la Corte lo pasó por alto. Y también a mí lo que más me preocupa es que la Corte valide esto de que se haya ejecutado inmediatamente la resolución administrativa. O sea, se le quitó la nacionalidad y enseguida le sacaron de la Embajada del Ecuador en Londres. Cuando yo creo que deberían haberse ido primero por la acción de lesividad y una vez declarado lesivo el interés público, ahí sí con toda la seguridad sacarle al señor Assange de la embajada. Entonces, eso es lo que yo creo. Ahora, hay algunos que dicen que no procedería el recurso de casación en estos casos, porque fíjense ustedes que el propio Código Orgánico Administrativo establece en su inciso segundo, en el 115, que es impugnable únicamente en lo que respecta a los mecanismos de reparación decididos en ella. Entonces, parecería que no se podría interponer un recurso de casación. Entonces, veamos qué es lo que dice al final la Corte, ¿no? Que como les digo, creo que van a tener que llamar con jueces porque no están de acuerdo. Y en realidad, cualquier paso que den en un caso tan sensible es complicado porque es un caso sensible. A ver, aquí me dice, impugnable en sede administrativa o jurisdiccional. O sea, es que le dice que no es impugnable. Entonces, yo creo que no podría ser impugnable. Para mí sería la sede jurisdiccional, porque difícilmente usted podría interponer un recurso de apelación. ¿Ante quién? Un extraordinario de revisión tampoco me cuadra. Yo creo que más sería judicial. Pero ya les digo, o sea, vi un caso me comentaron un caso en donde interpusieron acción de protección y no se pudo continuar siquiera con el trámite de la acción de lesividad. Y justamente lo que preguntaba Francisco, ¿puede interponer una acción subjetiva? Yo creo que no hay motivo para no interponerla.
Entonces, no sé qué es lo que diga la Corte, porque ahí tendría que dejar claros los parámetros de la lesividad, ya de acuerdo con el COA, porque no tenemos parámetros. Ahora, acuérdense ustedes, en cambio, de lo que les hacía yo ver ayer de la regla jurisprudencial que emitió la Corte Constitucional. Esto únicamente para nombramientos definitivos. Lo que le establece la Corte Constitucional es, si hay algún vicio, alguna irregularidad, si no están financiados, lo que quiera que sea, para poder desvincular a una persona de su nombramiento definitivo, lo que hay que hacer es una resolución de lesividad. No así como lo hacían nuestros alcaldes y nuestros prefectos que llegaban y les decían hasta luego, sino a través de un proceso de lesividad. Pero es solamente la regla para nombramientos definitivos. Y también la Corte Constitucional se va sobre el escenario de de un acto administrativo irregular, mientras que el COA tiene el escenario de un acto administrativo regular. Entonces, todas estas complicaciones hacen que sea bien difícil la aplicación de la acción de lesividad, pero hay que saberla porque es una acción contencioso administrativa. Ahora, si cerramos ya el tema de la acción de lesividad, ¿alguna pregunta de la acción de lesividad ya para cerrar y seguir con la siguiente acción? ¿Ninguna? Entonces vamos con la siguiente. Y esta es de las siguientes de las que más les gusta a ustedes, porque yo sí pienso en ustedes antes de venir a clase. Y esta les encanta, les encantan nuestros políticos, a mí me fascina escucharles porque nadie tiene la más remota idea de cómo funciona, pero todo el mundo se mete a hablar de la famosísima acción de repetición. Entonces aquí, déjenme ver mi presentación. Esta acción a mí me fascina porque a nuestros políticos es una de las que más les gusta. O sea, esta sí es con la que tienen una fijación porque piensan que va a ser la solución a todos nuestros problemas. Entonces, a ver, ¿qué puedo hacer? Juicio político a la fiscal. Hagamos la acción de repetición. No tiene sentido. La cesación de Lazo. Hagamos la repetición. ¿Repetición de qué? Entonces, no quiero dar nombres, pero a nuestras autoridades les encanta el tema de la repetición. Tenemos ahí un señor que está fuera del país, habría que repetirlo. ¿Pero qué tienen que repetir? A ver, el escenario para una repetición es, primero, una condena al Estado. Sea una condena en la justicia constitucional, en la justicia ordinaria o en un órgano del sistema interamericano de protección de derechos. Entonces ahí tenemos esos escenarios. Primero, condena al Estado ecuatoriano. Acuérdense que en el Ecuador no responden las personas, responde el Estado. Entonces, se condena al Estado, paga el Estado y después de eso se repite contra las personas responsables. Entonces, vamos con la siguiente. Entonces, ¿qué es la repetición? Los colombianos tienen bastante desarrollado esto porque ellos tienen una ley de repetición. Nosotros no tenemos ley de repetición. Nosotros tenemos la repetición en todo lado porque esto es una barbaridad. Verán, tenemos repetición en el COA, en el 344, repetición en el COGEP, en el 328. Tenemos repetición en la Constitución, artículo 11, numeral 9. Tenemos repetición en la LOCEP, artículo 46. Tenemos repetición en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 67, y tenemos repetición en el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 33. Entonces, nuevamente vamos a un problema clásico del derecho administrativo en el país, la dispersión normativa. Si queremos que esto funcione, esto tiene que estar desarrollado y reglado en un solo cuerpo normativo, porque así como está, lejos de funcionar, nos complica. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes lo que dice esta profesora colombiana. Manifiesta que la acción de repetición
es un mecanismo judicial de naturaleza civil por su carácter retributivo patrimonial, dirigido a recuperar para el Estado. Estimada docente, no se está viendo la presentación. ¿No se está viendo? Oh, esperen. Cristian, ahí se ve. Sí. Ya, gracias. Entonces, es un mecanismo judicial de naturaleza civil por su carácter retributivo patrimonial dirigido a recuperar para el Estado del servidor público o ex servidor público, del particular en ejercicio de funciones públicas, obrante dolosa o culposamente en la expedición del acto, en la producción del hecho o en la omisión que dio lugar a la indemnización resarcitoria patrimonial asumida por el Estado, la devolución de tales sumas que haya tenido que sufragar, ya sea como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. Entonces, escenario y lo feo. Yo siempre digo que ser servidor público no es fácil, porque el servidor público puede tener responsabilidad civil, penal, administrativa, y a eso váyale sumando la repetición, que es otro tipo de responsabilidad. Y fíjense ustedes, el problema es que así usted ya no está en el servicio público, igual le pueden seguir una acción de repetición, siempre y cuando haya procedido antes una condena al Estado, se haya pagado y después se identifica quiénes son los presuntos responsables para repetirlos. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes en la definición de esta profesora, que también me habla del particular en ejercicio de funciones públicas. Entonces, ahí también puede ir el concesionario, el delegatario que actúa en ejercicio de una función pública, también le puede caer la repetición. Pero ¿cuál es el requisito sine qua non? Que haya obrado dolosa o culposamente. O sea, el tema, la clave del éxito en la repetición está que se pruebe el dolo o culpa grave. Yo no soy penalista, yo soy administrativista desde que inicié mi carrera, desde muy joven, y a mí me han contado los penalistas que es dificilísimo probar el tema de la culpa grave, o sea, el tema de una actuación dolosa o culposa, que el dolo o culpa grave es lo más difícil de probar en el derecho penal. Pues imagínense, a nosotros nos acaban de poner esta maravillosa carga, y la carga, o sea, no es para el juez. El juez no tiene que llegar a determinar si es que fulanito obró doloso o culposamente. La carga es para la administración, porque en este caso también es la administración la legitimada activa para seguir la demanda en contra del o de los ciudadanos responsables de ese pago. ¿Ya? Entonces, continúa la misma autora manifestando que la acción de repetición es un mecanismo jurídico que busca la declaratoria de responsabilidad directa del agente estatal y el consecuente reembolso de las sumas que el Estado ha pagado por la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes en ejercicio o con motivo de sus funciones. Ahora, esta es la norma ecuatoriana. Esta es la norma madre que da lugar a la acción de repetición. La acción de repetición, si bien no está dentro de las acciones que prescribe el Código Orgánico General de Procesos, ustedes en el artículo 326, numeral 4, literal E, establece las demás que señale la ley. Y entre esas demás que señale la ley, obviamente está la acción de repetición, porque esa es una competencia asignada a la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Ya? Y ahí acuérdense, es el Estado nuevamente en contra, es la administración en contra del administrado o administrados responsables del pago que se realizó. Pero esa norma secundaria tiene su nacimiento en la Constitución de la República, artículo 11, numeral 9. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares
por la falta o deficiencia en la prestación de servicios públicos o por las acciones u omisiones de sus funcionarias o funcionarios, empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá en forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. Por eso es que yo les decía, en el servicio público, el servidor público está sujeto a responsabilidades civiles, penales y administrativas, y ahora váyanle sumando la repetición. Es una responsabilidad más que se le puede atribuir al servidor público. Entonces es súper complejo. Ahora, en este cuadro, más o menos quiero indicarles cómo va la situación. Entonces, hay que pagar una indemnización por un órgano judicial. Se ordena la indemnización. Ustedes saben que el Estado, y sobre todo en estas circunstancias, es durísimo para pagar. Entonces, se ordena el pago, se paga, se prueba el dolo o culpa, y ahí procede la repetición. Si es que no se dan estas condiciones, pues simplemente no procede la repetición. Ahora, yo les voy a contar de un caso que a todos les va a sonar, y que era un caso que a mí me espeluznaba porque yo creo que el procurador no tenía una buena asesoría, no tenía iba a decir una defensa técnica, no tenía una buena asesoría. A ver, cuando se expidió sentencia del fallo arbitral, el laudo arbitral en el caso de Chevron, salió el procurador, el anterior, furioso, dijo que sí, que esto es del colmo, que ni sé qué, que ni sé cuánto, que nos han ordenado pagar ni sé qué millonada, y que él va a repetir en contra de todos funcionarios del gobierno, bueno, digamos nomás, de Rafael Correa. Entonces yo decía qué bacán. Digo, el procurador está diciendo que va a repetir cuando todavía no ha pagado y cuando todavía no sabemos si esas personas eran responsables de lo que ocurrió. Entonces, pero bueno, yo ya le escuché y me quedé con mi duda y ya les voy a decir por qué a mi criterio no procedería la repetición en ese caso. Entonces dije, bueno, salió bravo y yo decía, no habrá quien le diga a este ciudadano que no puede hablar de repetición mientras no paguen. Entonces, esto habrá sido hace unos 2 o 3 años. Entonces, él dijo que había como pedir un recurso de aclaración o algo así. Imagínense ustedes, acabo de escuchar que hace poco ya salió el recurso de aclaración. Y obviamente nos negaron el recurso de aclaración. Ya viera yo si yo me demoro 3 años en un recurso de aclaración, a ver si les estuviera contando. Pero el Tribunal Arbitral de La Haya se demoró ni sé cuánto tiempo, porque eso sí son años. Entonces, al extremo de que ya tenemos un nuevo Procurador General del Estado. Y el nuevo procurador, adivinen con qué salió, con qué va a repetir. Entonces yo, por favor, señores, primero pague y ahí hablamos de la repetición. Entonces, supongamos en el caso Chevron, que nos va a afectar en el presupuesto nacional, que fue una barbaridad, todo lo que usted quiera, que acabamos de perder un laudo arbitral, ya. Estamos todos de acuerdo, ya. Vamos a pagar esa indemnización que ordena el Tribunal de La Haya. Entonces, vamos a ver si es que procede. Déjenme ver si es que tengo aquí. A ver. No le tengo aquí. Pero ya les voy a contar para poder ver la norma adecuada. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tiene la acción de repetición? Primero, la dispersión normativa. Ya les estoy diciendo todo el cuento que tenemos en normativa secundaria y no tenemos una ley de repetición. Después tenemos normativa contradictoria y después tenemos una falta de procedimiento unificado, lo que hace que esto se vuelva un completo relajo, ¿ya? Ahora, tenemos aquí 2 escenarios en donde se podría dar la repetición. Primero, sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías jurisdiccionales o en una sentencia o resolución definitiva de un organismo internacional de protección de derechos. Eso está a partir del artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No sé por qué, porque ahí están las acciones, por Dios, ahí está
la acción de protección, está la acción de incumplimiento, el habeas corpus, el habeas data, y de pronto ustedes encuentran la repetición. No sé por qué esa competencia asignada a la jurisdicción contenciosa administrativa está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, perdón, y control constitucional. O sea, no sé por qué al legislador se le ocurrió ponerle ahí, porque ustedes revisan la ley y van a ver que ahí la repetición no tiene nada que ver, porque están las acciones constitucionales y de pronto aparece eso. Aparece la repetición y dice que eso está asignado a la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, vamos con lo siguiente. Entonces, esta es la norma de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿no? Sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías jurisdiccionales. Podría ser en una acción de protección, podría ser en una acción de incumplimiento, en cualquier proceso de garantías jurisdiccionales. Y de ahí va el otro escenario, o en una sentencia o resolución definitiva de un organismo internacional de protección de derechos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿el Tribunal Arbitral de la Haya es organismo de protección de derechos? No, pues, es tribunal arbitral, no es de protección de derechos, es un arbitraje. Entonces, yo lo que entiendo de esto de organismo internacional de protección de derechos, yo creo que ahí está está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no sé, hay algún organismo internacional, creo que también podría ser el Tribunal Penal Internacional, que también es de protección de derechos, pero yo creo que ahí pare de contar. Para mí, en el caso Chevron, no tendríamos un escenario para repetición, porque no podemos decir que este tribunal arbitral sea un organismo de protección de derechos. Alguna vez que revisé la normativa, lo que decía del tribunal arbitral es que son los estados, o sea, prácticamente problemas comerciales los que se ponen a resolución del arbitraje. Entonces no podemos hablar de derechos, o sea, ya son problemas de índole comercial. Entonces no sé, yo creería que por eso lo de Chevron no procedería a la repetición. Pero ya les digo, un procurador general del Estado ya decía con nombre y apellido, fulano, mengano, perencejo, y ni siquiera procede, ya. Y también se estaría vulnerando el derecho de la presunción de inocencia. Ojo, si yo empiezo a dar nombres y antes de pagar, lo peor de todo. Entonces, bueno. Y lo otro serían, también procedería la repetición en sentencias dictadas en materia contencioso administrativa. Pero siempre y cuando se ordene un pago, una indemnización, se haya pagado la indemnización y se determine que hay dolo o culpa grave para que proceda la repetición. ¿Ya? Ahora, les voy a contar de un caso justamente de resolución definitiva de un organismo internacional de protección de derechos. Esta es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Verán, estos casos son bonitos. Este es el caso, algún rato lo pueden ver, es el caso Vera Vera versus Ecuador. ¿Ya? Este es un caso súper antiguo. Resulta ser que el señor Vera Vera, que en paz descanse, se dedicaba a la ingrata labor de delinquir. ¿Verdad que les estoy diciendo con un término adecuado? Entonces, el hombre este se dedicaba a robar. Pues era de una banda, de una banda, ¿ya? Entonces resulta que la policía hace un operativo. Y ustedes saben que en el operativo se utiliza fuerza. Y se huyen todos de la banda y el señor Vera Vera le llega un tiro. Y a él le cogen, obviamente ya cae y le llevan. En ese entonces había entonces el CDP, el Centro de Detención Provisional. Por eso les digo, esto es hace años, 92, algo así. Entonces, bueno, le llevan allá y el señor Vera Vera, con la bala dentro de su organismo, empieza, ay, 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 me duele. Entonces los policías dicen, no, es cholo, a él no se le puede llevar al médico, él tiene que aguantar. Y nada, el pobre hombre así hecho pedazos. Entonces ya le ven los policías malito y le llevan al hospital en Santo Domingo de los Colorados en ese entonces. Le llevan al hospital de Santo Domingo, imagínense ustedes, hace tantos años, y en el hospital de Santo Domingo todavía aguanta. Bueno,
Les llevan de nuevo al centro de detención provisional y el señor empieza a agravarse, a agravarse, a agravarse. Le vuelven a llevar nuevamente. Verán que tenía una bala dentro de su cuerpo. Entonces, le llevan nuevamente al hospital y en el hospital dicen, no, nosotros ya no podemos hacer nada, llévenle a Quito. Y le traen acá, no me acuerdo si fue al Pablo Arturo Suárez en Quito, llegó, pero ya aquí a lo único que pasó es que se murió. Entonces, estos son los casos que les encantan a los organismos de protección de derechos humanos. Eso sí les auspicia. Cualquier otro caso no les auspicia. Ese que es con muerte, con violencia, esos les encantan. Y nada, pues, una fundación de derechos humanos se hace cargo. Imagínense ustedes y llega hasta el Sistema Interamericano de Protección de Derechos. La Corte Interamericana le condena al Estado diciendo que por más que el señor haya cometido el delito que haya sido, a él no hay cómo privarle del acceso a la salud, que fue el problema básico, ¿no? Los policías no le pusieron dentro del sistema de salud. Y claro, también lo que se defendía en ese entonces es que el sistema de salud era muy precario y todo lo demás. El hecho es que nos terminaron condenando. Y para que ustedes vayan viendo esas cuantiosas sumas con las que nos condena el sistema interamericano, nos mandó a pagar $65,000, ¿ya? Así que si ustedes creían que uno se puede enriquecer en el sistema interamericano, acuérdense del señor Vera Vera y de su familia, básicamente, porque le dieron $65,000. Entonces el Estado ecuatoriano, raudo y veloz, pagó los $65,000. Aquí la que presentó la demanda fue la mamá, porque el señor era jovencito, como de unos 19 años que se murió. Entonces le pagamos y ahí se acaba todo. Entonces, al Estado ecuatoriano dicen, no, si ya pagamos, hay que hacer la repetición. ¿En cuánto tiempo puedo hacer yo la repetición? De conformidad con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que es la única norma de la cual nosotros tenemos noticia del tiempo, serían 4 años, ¿ya? 4 años a partir del pago. Ojo, no desde los hechos, porque lo del señor Vera Vera terminamos pagando como en el 2013, por ahí, pero lo que pasó fue como en el 92. Entonces, imagínense, o sea, ya para el 92 estaba recontra caducado, pero se cuenta desde que se paga, señor, ¿ya? Entonces, pagamos en el 2013, entonces ahí teníamos 14, 15, 16, 17 para poder hacer la repetición. Y en efecto, se presentó la demanda de repetición ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, a mí me tocó conocer en ese entonces la demanda que presentó el Ministerio de Salud en contra de los médicos, porque les digo, ya estuvo pagado y el Ministerio de Salud presenta la demanda en contra de los médicos. Entonces, era una historia, era un caso súper triste, porque ahí es cuando ustedes ven lo que puede pasar cuando uno sale del servicio público. Los médicos ya eran médicos jubilados, o sea, así viejitos que no podían caminar, que no podían hablar bien, que venían ya con bastón, era un escenario súper triste. Entonces, de acuerdo con la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la institución debe hacer una investigación previa para determinar quiénes serían los potenciales responsables. Entonces, el Ministerio de Salud hizo su investigación previa y puso al que era y al que no era. Yo tenía ahí como 15 médicos y llegó un médico. Verá, yo sí trabajé en Santo Domingo, pero para la fecha de lo que pasó esto, yo ya no estaba en Santo Domingo, ya me mandaron a otro lado. Yo, siguiente. ¿Y usted? A mí, yo fui encargado de la dirección del Hospital de Santo Domingo, pero cuando pasó eso, yo ya no era el director encargado. Yo, siguiente. Y así por el estilo seguíamos quitando a los médicos porque ninguno tenía que ver. Entonces, después de eso, se les preguntó al Ministerio de Salud si es que hizo la investigación y espérense con lo que salieron ellos. Verá, doctor, nosotros creemos que nosotros no tenemos por qué recuperar el dinero y quisimos hablar con la policía. Así que se iniciaron 2 demandas de repetición. ¿Se pueden imaginar? La pretensión del Ministerio de Salud, recuperar $65,000 y la pretensión del Ministerio de Gobierno, recuperar $65,000.
a título de que el Estado ecuatoriano se va a beneficiar del doble de lo que pagó, pues. Entonces estuvo mal hecho, nunca ellos se pusieron de acuerdo y claro, lo que pasaba con ellos era que el uno le decía, o sea, los del Ministerio de Salud decían que los culpables de la muerte del señor Vera Vera fueron los policías porque no les llevaron rápido a cuidado de un médico. Y después los policías decían que no, que ellos sí les llevaron al médico, pero que los médicos decían que todavía estaba bien, que no había por qué hacer nada, y claro, se echaban la pelotita. Pero la sentencia del sistema interamericano nunca va a decir es culpa del Ministerio de Salud o es culpa del Ministerio de Gobierno. Lo que dijo es culpa del Estado ecuatoriano. Ustedes verán cómo pagan. Pero ahí tuvimos ese problema y obviamente se cayó la demanda porque no había investigación previa, no se determinó específicamente quiénes le atendieron al señor Vera Vera. Imagínense, hace tanto tiempo ya no habían archivos, no había historia clínica, no había nada. Entonces, se le negó la demanda en el caso Vera Vera. ¿Ya? Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde no logramos recuperarla. Ahora, sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías jurisdiccionales. Este caso que quiero, bueno, les voy a contar, pero se leen para mañana. Este caso es, o sea, no sé si chévere, más bien les diré que es un poco triste. A ver, ¿dónde está? Les voy a cerrar el caso de Assange para enseñarles el otro caso. A ver, es de este caso. Caso de aquí, de este señor Ángel Plutarco Naranjo. ¿Ya? Esta es una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Porque es largo, les voy a contar en forma resumida, pero sí me gustaría que le revisen por qué. Yo después quiero saber qué me dicen ustedes, si es que estarían de acuerdo o no en que procede la repetición. De lo que yo tengo conocimiento, yo creo que hay unos 2 o 3 casos en todo el territorio nacional donde hemos logrado hacer una repetición, donde el Estado ecuatoriano ha logrado resarcir los dineros que hemos pagado. ¿Y saben cuánto nos devolvieron de aquí? Verán, esto de aquí fueron, ¿dónde están? $11,142. Eso es lo que recuperamos. Para que vean ustedes que cómo el Estado ecuatoriano recupera los dineros. ¿Ya? A ver. Entonces, ustedes pueden poner en el SAT el nombre de este señor y ustedes van a encontrar toda la historia que les voy a contar a continuación. Ya me siento contadora de cuentos, pero no es un cuento, esto es de la vida real. Vean, este señor era cónsul del Ecuador en Ipiales, ¿ya? Cónsul en aquellos momentos en donde se robaban los carros del Ecuador para llevarse a la guerrilla. ¿Ustedes se acuerdan que hubo una época en donde carros que se robaban aquí, carros que aparecían en Colombia? ¿Se acuerdan ustedes cómo era eso? Sobre todo las camionetas, me acuerdo que se llevaban un montón a Colombia. Habían determinados autos que siempre aparecían en Colombia. Entonces, de acuerdo a lo que decía este señor, decía que el giro del negocio, que sus actividades básicamente se limitaban en ese entonces a estar devuelve y devuelve carros robados, ¿ya? Eso es lo que se pasaba haciendo este cónsul del Ecuador en Ipiales. Pero en una de esas, ustedes me dirán si es que eso es dolo o culpa grave, él se equivoca. Le traen la copia de la matrícula de un carro y él devuelve el carro. Y ni saben, ha devuelto al que no era el propietario. Entonces, asoma el propietario y el propietario dice, oye, ¿y mi carro? Y el cónsul dice, híjole, yo ya le devolví. Asoma a Pedrito y le devolvió a Juanito el carro. Dice, ya se fregó, pues ya no hay el carro, yo ya le devolví a otra persona. Entonces, Pedrito, que era el afectado, interpuso una acción constitucional. Me parece que era de incumplimiento. No sé incumplimiento de qué, pero el hecho es que el Tribunal Contencioso tuvo que reparar y reparó en 11,500 el valor del carro, porque el cónsul ecuatoriano se equivocó y devolvió el carro a la persona que no era la propietaria del vehículo.
Y según dicen las tablas procesales del caso, es que solamente había una copia simple. Entonces no fue con los documentos originales del carro. Bueno, también no debe haber tenido documentos originales si los documentos deben haber estado dentro del carro. En todo caso, el señor se equivoca y por eso devuelve el carro a la persona que no era propietaria. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores le paga al verdadero propietario del carro el valor de $11,500, 11,000 ni sé cuánto que estaba ahí, ¿no es cierto? Y el Ministerio de Relaciones Exteriores inicia la acción de repetición. Y en el momento en el que llega el contencioso administrativo, el tribunal que resolvió esto en Quito, dicen que en realidad, o sea, fue un descuido total del cónsul el haber entregado ese vehículo y que eso sí genera un descuido que se puede considerar dolo culpa grave y por eso le mandaron a devolver esos 11,000 y pico de dólares. Y esa es la historia del caso del señor del tema este que les comento de la repetición. A ver. Aquí me dicen, yo pensé que solo era hasta el jueves, o sea que hoy culminábamos este módulo. No, yo creo que es hasta mañana. Cristian, es hasta mañana, ¿no es cierto? Ya no está el Cristian. Cristian, sáqueme de esa duda, es hasta mañana el módulo, ¿verdad? No, ya se fue el Cristian. Entonces, No, es hasta el día de hoy este modo. es Eh, hasta hoy. Uy, sí, mañana ya no había. yo pensaba que era hasta mañana también. Sí. Entonces, rectifico. Francisco, ¿usted me quería hacer alguna pregunta? Perdón, estimado, déjeme revisar el cronograma porque yo tendría que ir hasta mañana. Un momentito. Yo también pensaba que era hasta mañana. Bueno, ahí me avisa. Entonces, sí, aquí dicen que es, yo también pensaba que era esta mañana. Bueno, en todo caso es el tema de repetición. Acá yo les puse otra sentencia también que quiero que ustedes la revisen cuando ya tengan tiempo en este. Entonces, este es del señor que les digo que devolvió que le tocó, que devolvió mal el carro. Entonces, en este caso se mandó a pagar y la Corte Nacional de Justicia determinó que sí, que era correcto el tema. Yo creo que no. Yo creo que era muy difícil probar el dolo o culpa grave y sobre todo pensar que el señor lo hizo de mala fe, o sea, con ganas de afectar a alguien, porque eso sería una conducta dolosa. Pero en todo caso, ¿quién soy yo para contradecir a la Corte Nacional de Justicia? Y ahí está otra resolución. En esta también recuperamos el dinero. Esta 844-2014. Entonces, en esta sentencia, miren ustedes aquí, justo del sur del país, Gobierno Parroquial Rural de Orián, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí lo que pasó, esta es una sentencia, esta sentencia, lo que pasó es que verán, esta era una señora que era secretaria en la Junta Parroquial de Orián. Se cambia de presidente de la Junta Parroquial y le vota a la secretaria. La secretaria presenta una acción constitucional y le reintegran al cargo con pago de remuneraciones dejadas de percibir. Entonces, le reintegran al cargo, como ya era, se cambia de autoridad, entonces la siguiente autoridad, por, entiendo, retaliaciones políticas con el anterior, le sigue la acción de repetición para recuperar el dinero que se le pagó a la señora secretaria como remuneraciones dejadas de percibir. Y esto eran como unos $30,000, era bastante plata. Entonces, el anterior presidente de la Junta Parroquial hasta pidió facilidades de pago. Era un caso súper triste. Y yo no sé si en realidad ahí se configura el dolo o culpa grave, porque a mí me pareció que fue una persecución de la siguiente autoridad, pero también en ese caso se ordenó la repetición
y ahí recuperamos casi $40,000. Entonces sumen los $40,000 más los 11,000, eso es lo que yo conozco que hemos repetido. De ahí del resto sí, es puro fábula, no tenemos más repeticiones en el país. ¿Ya? Entonces, vuelvo a mi presentación de la acción de repetición. A ver, dice Cristian, efectivamente, estimados, de este módulo y el otro es de lunes a viernes. Sí, vieron, yo sí leí que era de lunes a viernes. Ya. Entonces, con eso, Cristian, ya me da tranquilidad porque todavía tengo un tema bien largo que decirles. Ya. Entonces, vamos acá. Lo que hay que probar. Dolo, culpa grave de los servidores o servidoras públicas, tiene que venir de una sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías jurisdiccionales, en una sentencia o resolución definitiva de un organismo internacional de protección de derechos. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que hay que hacer una investigación previa de 20 días para poder darle el derecho a la defensa. Pero yo creería que eso está atado a todo lo que son acciones constitucionales y a los que son de organismos internacionales de protección de derechos. Yo no sé qué pasaría, por ejemplo, en una sentencia del contencioso administrativo, porque nada dice el COGEP respecto al procedimiento. Ojo, nada nos dice el COGEP. La LOCEP dice también que habrá repetición, pero no le dice procedimiento, no le dice investigación previa, solamente le dice, verá cómo le hace prácticamente. Entonces ese es un problema porque no tenemos un procedimiento unificado y no sabemos si es que hay que darle el derecho a la defensa de manera previa. Y obviamente yo creo que sí, habría que hacer un procedimiento previo, pero si la ley no dice nada, ¿qué hacemos ahí? O sea, yo llego, le inicio una acción de repetición y claro, yo argumentaría primerito violación al derecho a la defensa, porque nadie me dijo que se me iba a iniciar una acción de repetición. ¿Ya? Ahora, el plazo ya cambió por una reforma al COIP, es de 4 años. Iría dentro de lo que son acciones especiales asignadas a la jurisdicción contencioso administrativa. En Colombia le corresponde al juez civil. En otras jurisdicciones, como es un tema patrimonial, y no, o sea, a la larga no se le toma como recursos del Estado, va a lo civil. Pero nuestro legislador ha considerado que, por tratarse del resarcimiento de recursos económicos a favor del Estado, esto tiene que ir al contencioso administrativo y le ha dado la competencia al juez contencioso administrativo. ¿Ya? ¿Quiénes son los legitimados activos? La máxima autoridad de la entidad puede ser el Procurador General del Estado o cualquier persona que tenga conocimiento del pago. Y me quedo en esto. ¿Cómo hago yo para decirle al Tribunal Contencioso Administrativo que hay un pago? Y aquí les voy a contar otra sentencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos. Este es el caso Mejía y Drobo versus Ecuador, ¿ya? ¿Y por qué me río? Porque este sí me da. Este me causa gracia por cómo se persiguió el tema de la repetición. Imagínense ustedes, este era un señor, un militar. Resulta que un militar muy destacado que ha hecho toda su carrera y todo lo demás, y casi al final de su carrera tuvo algún problema con el Consejo de Generales. Y ustedes saben que en ese tipo de instituciones jerarquizadas, peléese con el Consejo de Generales a ver si le ascienden. No le ascendieron y le dejaron de coronel al señor Mejía y Drobo. Entonces, el señor Mejía y Drobo dijo, yo no me voy a dejar, porque según él cumplía con todos los requisitos y prácticamente fue una retaliación el tema de que no le hagan el ascenso. Así que imagínense ustedes, llegó hasta el sistema interamericano. El hijo dejó las Fuerzas Armadas para dedicarse a estudiar leyes y defenderle a su papá en el tema del ascenso. Entonces, después de varios años, el señor Mejía y Drobo consiguió que la Corte Interamericana le acepte su demanda, se le ascienda, se le dé el grado de general y además que se le paguen $300,000. Si mal no recuerdo, eran como 300,000. Entonces, bueno, entonces imagínense, ¿quiénes eran los responsables de que no le ascendieron al señor Mejía y Drobo? El Consejo de Generales. En Fuerzas Armadas, ¿ustedes creen que ellos van a decir, voy a hacer la repetición contra mi general aunque ya esté retirado? No, pues dijeron, bueno, pagamos y aquí nos quedamos callados y no vamos a decir nada.
Entonces, obviamente por eso les quiero hacer notar que también la repetición depende de la voluntad. Entonces, en un organismo jerarquizado como las Fuerzas Armadas, ni locos se iban ellos mismos a pisar los talones para hacer la repetición. Entonces ellos agarraron, pagaron y cerraron el problema. Y el señor Mejía Hidrobo se quedó contento con su grado de general y punto final, se acabó. Pero, como no hicieron la repetición, el hijo del señor Mejía Hidrobo presentó una demanda ante el contencioso administrativo y dijo, verán, yo sé que Fuerzas Armadas pagó tanto por el tema de mi padre, Mejía Hidrobo. Así que, señores jueces del contencioso administrativo, tienen que disponer que se inicie la repetición. Y de hecho, con eso se inició el proceso de repetición, que como nunca se hizo investigación previa ni nada, se cayó. Pero claro, el que quería estar ahí como con mucha fuerza era el hijo del señor Mejía Hidrobo, pero ya les digo, o sea, era como que un tema de los que se enemistaron con mi padre porque no le dejaron ascender. Y claro, yo me acuerdo que en este caso el señor quería participar como tercero interesado y él fue el que dio la noticia e inició el tema de la acción de protección, que después ya le tocó intervenir a la Procuraduría y ya se quedaron ellos de legitimados activos. Pero ese es el caso de una persona que tenga conocimiento de que se ha pagado y que procede la repetición. ¿De acuerdo? Ahora. Ahí está. La investigación máximo en 20 días al interior de la institución. Luego se propone la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo del domicilio de los administrados demandados. De la sentencia que se obtenga se puede interponer recurso, eso más, de apelación ante la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Esto está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El caso del señor Plutarco Naranjo, el caso de él llegó a la corte por apelación, cuando la corte no es tribunal de apelación, sino de casación. Entonces ahí hay un inconveniente serio. Ese es otro problema de la ley, porque cualquier rato la corte dice, oye, no procede aquí el recurso de apelación, sino solamente casación, pero la norma de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que hay apelación. ¿Alguien alzó la mano, perdón, que se me escapó? ¿Quién quería hacer una pregunta? ¿Nadie? No, ya. Entonces, ese es el otro problema de la repetición, el tema de que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que se recurre con apelación y no con casación. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud respecto a la repetición? Buenas noches, estimada docente. Justo tal vez frente al ejemplo que usted mencionó de Fuerzas Armadas, o sea, en la policía tal vez pasa lo mismo. Hay muchos casos. Yo tengo el grado de teniente coronel. De partir de teniente coronel hasta coronel presidimos los temas de sumarios administrativos y en base a una delegación ejercemos una capacidad sancionadora administrativa, disciplinaria. Pero en realidad me queda el vacío que muchas de las veces yo he visto que uno se juega como oficial por dos lados. Si no le sanciono, la inspectoría que evalúa los procesos o los sumarios administrativos me abre un sumario a mí, Ya. porque supuestamente no es sancionado, porque el investigador o el sustanciador que se llama en la policía hace un informe indicando que él presentó todos los casos, todas las pruebas, y que yo no lo hice de manera adecuada. Muchos casos de estos se han caído y se han pedido el tema de inclusive de reincorporaciones a policías que han sido dados de baja. Ujú. Ya, pero el tema es que en realidad, ¿cómo se podría subsanar estos temas para que en realidad la repetición llegue al Consejo de Señores Generales o Consejo de Señores Coroneles y llegue y se ejerza esta capacidad de repetición para que genere un antecedente y ya no se den estas cosas, ¿no? Porque muy similar pasa en la policía, o sea, algún señor coronel presentó un reclamo porque no ascendió, luego de un año asciende
se le paga con intereses algunas cosas, sus sueldos, el costo del ascenso, y lo más grave es que a veces yo he visto que hacen, no sé, magia para poder igualar el tema del ISPOL, del seguro Ah, social, porque hay una diferencia entre el tema del pago del ISPOL de un coronel a un general y sacan plata que es del Estado para pagar estas situaciones, pero nunca he visto que se ejerce esa capacidad de repetición a quienes tomaron la decisión, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría hacer tal vez para que genere un precedente y no se genere estos problemas, ¿no es cierto? A veces, como usted menciona, me cae mal, no me quedo viendo bonito o alguna situación. ya. El problema que tenemos para que sea efectiva la acción de repetición en el país, señores, es el tema de la falta de ley. O sea, tenemos normativa, ay, mire, hago a este señor, ya. Tenemos normativa dispersa, no está unificada, no tenemos un trámite unificado y no tenemos una ley. Entonces, mientras no tengamos una ley de repetición, para mí se me hace bien complicado porque suceden cuestiones como las que dice su compañero. O sea, sabemos que fue arbitrario y todo lo demás y nos toca reintegrarle, pagarle el ISPOL, sacar plata del Estado y todo lo demás. Y sabemos que tal vez esta sí fue una conducta dolosa o con culpa grave y no podemos hacer la repetición. Se vuelve complejo por el tema del procedimiento legal. Porque, por ejemplo, en el caso de Policía Nacional, si es una acción de protección, aplicamos la ley de la jurisdicción, la ley la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Hay que hacer la investigación previa y determinar los responsables. Entonces, en un organismo jerarquizado como la Policía Nacional, yo ya les veo a ustedes diciendo, fue mi general, ni sé cuánto, el mengano y el perencejo, porque eso más, es la administración la que hace la investigación. Y dice, fulano, mengano y perencejo fueron los responsables. Entonces ya ellos ya les llevan investigadito al juez contencioso administrativo para que se inicie la demanda de repetición. Entonces es complicado. Entonces yo creo que ahí hasta procede por ley, hasta para que se puedan respaldar, y se me hace muy, muy difícil que sean sus propios compañeros los que le terminen determinando una responsabilidad. O sea, porque a la larga y al jurídico a veces le toca la parte más incómoda, que es yo a mis compañeros de acá de TICS ya les dije que ellos son los responsables y le toca a la propia administración determinar quiénes son los responsables, porque eso no investiga el contencioso administrativo, sino la propia administración. Y llega la administración con la demanda y los responsables identificados. Entonces, en todo eso tenemos problema y se vuelve complejo. Entonces, volviendo a la pregunta, mientras no tengamos una ley, se vuelve bien difícil hacer una repetición. Juan Angamarca. Muy buenas noches. La inquietud es, bueno, entiendo que la repetición obviamente procede ya a través de las sentencias judiciales y de las que se emitan a través de los procesos de garantías jurisdiccionales. Deben determinar que efectivamente deba realizarse un tema de repetición o solamente como consecuencia de la sentencia, al haberse realizado un pago el hecho de haber sido condenado a un pago dentro de un procedimiento de esta naturaleza, debería iniciarse el proceso de repetición. O sea, entiendo que en esa línea, pero ¿qué sucede con las observaciones de Contraloría que dicen que existe un perjuicio para el Estado por determinada actuación de algunos de los servidores? Ya. Verán, en otros países, por ejemplo en México, y que sería tal vez una solución para que funcione aquí en el país, la misma investigación que hace Contraloría podría servir como investigación para hacer la repetición. Aquí eso no sucede, y en realidad con la investigación que hace la Contraloría no nos sirve de mucho para hacer la repetición, porque lo que se necesita es un pago, o sea, definitivamente tiene que haber el pago, y una vez que se hace el pago, se repite. Entonces, a veces la Contraloría y a veces también son los tiempos, porque solamente tenemos 4 años. A veces la Contraloría General del Estado hace un examen especial al cabo de 8 años, me invento, y determina que hay un perjuicio al Estado y tal vez que hay que hacer algún proceso de repetición, pero ya estamos fuera de tiempo, porque ya solamente son 4 años desde que se hace el pago. Entonces, lo de Contraloría es totalmente aparte y el Contralor no podría ordenar que se haga una repetición. Ahora, lo que usted me decía también es, en la sentencia, ¿tiene que ordenarse que se haga repetición? No necesariamente. O sea, simplemente la entidad administrativa se hace un pago
y se llega a demostrar que hay dolo o culpa grave de quienes fueron los responsables de que se pague esa indemnización, ahí procede la repetición. ¿Ya? Aquí están que me prenden el micrófono. ¿Ya? Bien, están viendo están ya, festejando a Quito, creo. Valerie Tamayo. Buenas noches, doctora. Le quería preguntar, o sea, usted se refiere a las acciones de protección. Conozco que hay o sea, le quiero preguntar si es que obligatoriamente, como ejecución de sentencia, yo conozco de una acción de protección en la cual vulneraron los derechos de una persona y se le condenó a un órgano de la administración pública a una reparación material e inmaterial. Obviamente, para poder articular esta reparación, el Tribunal de Garantías Penales acude al Tribunal Contencioso Administrativo porque usted sabe que existe una sentencia constitucional que así lo dispone. En ese orden de ideas, claro, el Tribunal Contencioso Administrativo determina que se le pague $2.500. Hay un informe pericial, a pesar de que la señora presentó luego unas pruebas porque quería un monto mayor. Sin embargo, en justicia le fija el tribunal $2.500. La señora presenta una EP que fue inadmitida y la sentencia ahora está en firme, es decir, al órgano del Estado le toca pagar la reparación material y la reparación inmaterial, que son disculpas públicas. La pregunta es, siempre cuando existen pagos consecuencia de una acción de protección, siempre debería haber como el análisis de repetición. No necesariamente, porque lo que usted tiene que ver, o sea, yo pensaría, o sea, no siempre va a haber lugar de repetición, porque el tema es el dolo o la culpa grave. Entonces, realmente, el que generó que se haga ese pago, realmente actuó de forma dolosa y culposa, o sea, lo hizo con ganas de molestar, o por la cantidad de trámites no se dio cuenta, fue simplemente una omisión de su parte, porque también somos humanos, la administración pública está conformada por humanos, entonces no necesariamente tiene que hacer en toda acción de protección, porque además también son costos para el Estado. Hacer una repetición también son costos para el Estado. Por eso es que ustedes escucharán de nuestros queridos políticos, cuando son indemnizaciones grandes, así como la de Chevron, es cuando les salta el tema de la repetición. Obviamente, en casos que son grandes, en pagos grandes, yo creo que tal vez el Estado podría poner más énfasis en el tema de la repetición. Pero si no, es bien difícil hacer repetición de todo y sobre todo el tema de probar el dolo o culpa grave, que es en lo que se quedan los juicios de repetición. No se prueba que el funcionario actuó de forma dolosa o culposa y ahí se caen los procesos de repetición. Por eso le digo, mire, ¿cuánto tiempo tenemos ya la Ley de Garantías Jurisdiccionales? ¿Cuánto tiempo tenemos la Constitución hablando de repetición y hemos logrado hacer 2 repeticiones? Entonces, no siempre. Fabián Silva. Sí, doctora, buenas noches, compañeros. Yo sí considero que efectivamente en el país falta que se llegue a promulgar una ley que sea específica a este tema, porque si no hay muchos vacíos al respecto. Referente a la pregunta que hizo la compañera que me antecedió, le comento que en la provincia de Napo, en el cantón Tena, en el Hospital Velasco Ibarra, hubo un examen especial y el ex gerente o el gerente de ese entonces removió a 5 personas que tenían nombramiento provisional y que luego de presentar la acción de protección, estas 5 personas volvieron al puesto, pero presentaron la acción luego de algún tiempo. Me parece que entre todas llegaban a sumar como $50,000. Y en el informe final que sacó la Contraloría, ellos le ponen como comentario y como recomendación que la autoridad inicie una acción de repetición en contra del gerente de ese entonces, porque con sus decisiones
ocasionó un perjuicio económico en la entidad. O sea, es decir, ya el organismo de control ya dejó determinando una recomendación para que se efectúe el derecho de repetición en contra de este gerente. Ya. Entonces, claro, saben que alguna vez también me hablaron de recomendaciones de la Contraloría para hacer la repetición, pero a veces el problema es el tiempo también, o sea, que sea dentro de los 4 años para poder hacer la repetición. Y así lo dice la Contraloría, pero nuevamente vamos al tema de dolo o culpa grave, hay que probar eso para que proceda la repetición. Enrique. Gracias, doctorita. Buenas noches. Mira, con Lalo, él coge el artículo 305, dice que recibida la apelación dentro del término de 8 días, la autoridad prevista en este No le libro, estoy escuchando bien, Enrique, no le escuché bien. ¿Con cuál artículo me dice? con el 305 tercer inciso, que indica que recibida la apelación dentro del término de 8 días, la autoridad prevista en este libro emitirá la resolución definitiva, la cual deberá ser notificada al recurrente. Primero, que no se cumple para nada en los cuerpos que constan en esta ley de control que manda a todos los organismos jerarquías y no se cumplen. Pero lo más grave del asunto, doctora, es de que nunca se investiga las cosas de cargo y de descargo. Casi igualito que como los fiscales, el 90% de los fiscales acusan, pero en este caso los abogados del jurídico siempre acusan. Y el problema radica en que generalmente rompiendo todo tipo de norma, actuando en contra de norma expresa, sentencian. Entonces, ¿qué es mejor para la persona para sacar un juicio que les permita repetir? Nos vamos por los años que se demora el tema en un juicio subjetivo o nos vamos con una acción de protección buscando justamente la acción de repetición, porque si no, ninguno de estos señores distinguidos colegas de los jurídicos se atreven a decirles a las autoridades, no, no se puede violentar los derechos de las personas, pero lo hacen y lo sancionan. No les interesa si son madres, si son padres, si es gente soltera, si es gente con 20 y pico de años de servicio. Simple y sencillamente se inventan cualquier cosa y les votan. Ya. Entonces sí tienen culpa grave y dolo. Las personas que ejecutan el sumario son miembros de los tribunales de disciplina de estas entidades. Eso es mi doctora Vélez. Ya. A ver, entonces Enrique me dice, ¿qué es lo que más me conviene para que se haga una repetición? ¿Irme por el contencioso administrativo o irme por una acción de protección? Por los dos escenarios se podría hacer una acción de repetición. Lo que pasa es que eso no es potestad del administrado. O sea, a mí me votan, yo regreso a mi puesto, me pagan mis remuneraciones y yo ya no tengo nada que ver en ese problema, porque es la entidad la que tiene que hacer la investigación y es la que tiene que iniciar el proceso de repetición. Ahora, Enrique me dice, pero frente a esta gente que actúa de forma arbitraria y nadie les dice nada y nadie les pone un estate quieto, sí, es que tenemos el problema de no tener una ley. Entonces, claro, llegó hasta segundo debate en la Asamblea Nacional la ley, pero después consideraron que se iba a ser un problema para el propio gobierno, entonces nunca más se volvió a hablar de la ley de repetición, que sí es necesario. Ahora, antes de darle la palabra a Freddy, ¿es muy común que se haga una repetición en Latinoamérica? No, no es muy común. No es muy común, a pesar de que Argentina tiene ley, a pesar de que Colombia tiene ley, a pesar de que Costa Rica tiene ley, lo que han conseguido es repetir en unos 3 o 4 casos. No es fácil. En Colombia, que tienen una linda ley, una ley bien bonita ahí, y, ay, espérenme, le apago a este señor, ya, que tienen una ley bien bonita. Estaba viendo yo un estudio, ellos están estudiando por qué si nosotros tenemos una ley bonita no funciona la repetición. Y aquí les voy a contar qué es lo que está pasando en Colombia. En Colombia resulta ser que supongamos que yo soy ministro de Finanzas y alguna cosa mal hecha hice, ¿ya? Entonces ya veo que me inician la repetición y adivinen qué,
vendo todos mis bienes. Entonces, el rato que ya me declaran culpable y me dicen que tengo que pagar la indemnización al Estado, ya estoy declarado insolvente. No tengo absolutamente nada. Y eso es lo que está pasando en Colombia. O sea, tienen una ley hermosa, tienen una ley súper linda. Con el proceso, el trámite, estos señores agarran, venden todo y el rato que llegamos a la repetición no hay sobre qué caerle porque ya no tienen ningún bien. Entonces, es un problema realmente. Freddy. Yo tengo, bueno, sí es verdad que la ley de garantías jurisdiccionales requiere actualización porque en el artículo 68 se dice que la demanda se debe interponer ante la sala de lo contencioso de la Corte Provincial y lo que existen son tribunales distritales de lo contencioso. Bueno, me surgen dos preguntas. En el 68 nos dice, en el primer párrafo, en caso de que la máxima autoridad fuera la responsable de la violación de derechos, el patrocinio de la causa lo asumirá la Procuraduría. ¿Qué debemos de entender por esto? ¿Que la máxima autoridad debe seguir laborando en la institución? ¿O qué pasa si es que salió de la institución? ¿Puede la Procuraduría asumir ese patrocinio o siempre debe estar presente en las labores? Mi segunda pregunta es verdad, hay una dispersión normativa. El 328 del COGEP nos dice, en el caso de que la sentencia declare responsabilidad, se ejercerá la repetición. Entendemos que es una sentencia dentro de un proceso contencioso, porque está dentro de la sección tercera, que es la del contencioso. Y el 67 de la ley orgánica nos dicen, de las garantías jurisdiccionales, nos dice en sentencias de garantías jurisdiccionales o una sentencia de un organismo internacional de protección de derechos. Mi pregunta es, ¿cómo puede caber ahí en una resolución de la Contraloría pedir la repetición? ¿Cuál sería la base legal? Porque en estas dos normas no están. Entonces, esas serían mis dos dudas. Ya, entonces déjeme para no olvidar. Entonces, lo primero que me dice es, la norma establece que sea la máxima autoridad de la entidad la legitimada activa para iniciar el proceso de repetición, pero si el responsable es la máxima autoridad de la entidad, tiene que ser la Procuraduría General del Estado la legitimada activa. Entonces, puede ser la máxima autoridad en funciones o no. Entonces, supongamos nuevamente el ministro de Economía y Finanzas. Si yo soy este momento ministro de Economía y Finanzas y me tienen que hacer y yo soy la culpable y hay que hacer una repetición, así esté yo en funciones, el Procurador General del Estado es el que va a iniciar la repetición. En el otro escenario, yo ya no estoy en funciones, el siguiente ministro que venga me va a seguir la repetición, porque la repetición es de título personal, no institucional, es lo primero. Pero el procurador siempre está invitado, siempre está invitado. Ahora el Procurador General del Estado tiene el acuerdo, sobre todo en condenas del Sistema Interamericano de Protección de Derechos, de mandarles un recordatorio a las entidades. Verá que ya está dentro del tiempo para hacer la repetición. Eso sí hace la Procuraduría porque no es que le gusta hacer repeticiones. Ojo, a la Procuraduría no le gusta. Yo les he escuchado porque sobre todo no tienen acceso a los archivos de la institución y eso hay que hacerlo internamente y en realidad el procurador no tiene acceso a eso. Ahora, el Contralor General del Estado, ¿cómo pide una repetición? No es legitimado activo de ninguna manera. Simplemente lo puede hacer como una recomendación que se inicie la acción de repetición, pero le pone en problemas a la entidad, porque yo he visto casos en los cuales se inician las acciones de repetición fuera de tiempo. ¿Y por qué inició fuera de tiempo? Es que para cumplir con la recomendación de la Contraloría. Entonces ya cumplió con la recomendación. Qué pena, el Tribunal Contencioso me inadmitió porque está fuera de tiempo, pero ya cumplió la recomendación y ya no molesta a Contraloría. Entonces, ese es el problema. Pero yo creo que para que funcione de mejor manera, podría atarse la investigación que hace la Contraloría, porque ya ocupa recursos, ya ocupa gente, ya se ve quiénes intervinieron en alguna actividad y podrían, o sea, determinarse la responsabilidad civil y a más de eso, hacer el tema de una repetición una vez que se pague. Entonces, acuérdense, en el Estado ecuatoriano el responsable es el Estado. Para que proceda la repetición tiene que haber una condena, el pago y repetimos en contra de los responsables que hayan generado esa erogación de recursos. Si no, no hay lugar al pago, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando hay varias personas? Porque eso también es muy común, que son varios los responsables. A ver, y les voy a contar este otro caso también del sistema interamericano que todavía no sale, verán, está tan largo que todavía no sale. Resulta ser, y esto ya es historia,
en el año 2000, ¿cuánto fue? 2004. Se cesó a la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? ¿Se acuerdan que ahí se unieron algunos partidos políticos y dijeron, la Corte es nuestra? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? El presidente de la República, ahora legislador de la República, convocó a una sesión extraordinaria del entonces Congreso Nacional y los legisladores votaron y a su vez sacaron a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aquí, ¿contra quiénes va la repetición? Esta es la otra cuestión que les voy a contar. Como el sistema interamericano, por la votada a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, nos mandó a pagar, creo que eran como 15 millones de dólares, la Corte Interamericana, en un acto de compasión con el Estado ecuatoriano, nos ordenó que hagamos esto en 3 módicas cuotas, ¿ya? Que hagamos en 3 pagos. Yo me acuerdo haberle escuchado a la presidenta del Congreso, de la Asamblea en ese entonces, que decía, sí, hay que repetir en contra de fulanito de tal. Y yo decía, Dios mío, ¿le podrán decir a esta mamitica que solamente procede la repetición una vez que esté hecho el pago completo? Creo que no tuvo asesores. Yo lo que supe es que ella presentó la demanda de repetición después de que se hizo el segundo pago, sin tomar en cuenta que el tiempo corre desde que se hace el pago total. En este caso, corría desde que se cumplieron los 3 meses, los 3 plazos para el pago. Pero esta señora lo hizo al segundo pago. Entonces, ya desde ahí yo creo que ya está perdida la causa. En todo caso, ¿cómo le hago? Porque, ¿quién es más responsable? ¿El presidente de la República que convocó a la sesión del Congreso o son los diputados que votaron para la cesación de la Corte? Entonces, ahí es un problema porque tenemos otro vacío adicional. Entonces, lo que hizo la presidenta del Congreso en ese entonces es demandarles a todos de forma prorrateada, para que cada uno colabore con el pago de los 15 millones de dólares. Pero ese es otro problema que tenemos, porque no sabemos cómo va el grado de responsabilidad. Y aquí yo me voy a cualquier entidad del Estado. Vamos a ponerle a todo el departamento financiero. Entonces, el último de la cadena del financiero no va a responder por lo mismo que es la cabeza del financiero. Es como también me contaba su compañero de la Policía Nacional. También tenemos un montón de gente que interviene en un procedimiento. No les vamos a hacer responder a todos por lo mismo. Entonces, ese es otro problema que tenemos, porque no tenemos cómo se dividiría la responsabilidad cuando son varias personas. Y de hecho, pueden haber varias personas. ¿Ya? Entonces, ese es el gran problema con la acción de repetición. Ahora, cerramos acción de repetición. ¿Alguna pregunta adicional? Si no hay ninguna, ya cierro con el tema de repetición, porque como ustedes saben, esto sí es un problema con las acciones contenciosas administrativas, porque son muchas competencias. Enrique. Una última pregunta, doctorita. Cuando se ordena el reintegro de unas personas a la administración pública y obviamente que se le pague todo el tiempo que él no ha percibido sus remuneraciones, el Estado procede a pagarle. ¿El Estado podría demandarle a las personas culpables de esta destitución ilegal? Claro, a través de la repetición. O sea, si es que la destitución fue ilegal, se ordena el reintegro con pago de remuneraciones, hay un pago de una indemnización. Entonces, hay cómo demandar a los responsables de eso, siempre y cuando se logre probar quiénes son los responsables y cómo se llama y se haya hecho el pago. Si hay dolo, culpa grave y si es que hay un pago. Ahora, les cuento uno que era del IES. En este del IES, este señor era un jubilado del IES, ¿ya? Entonces, ustedes saben ya, cuando uno está en la tercera edad es cuando le salen los achaques. Entonces, el señor se va por una operación de emergencia vesícula, alguna cosa así, al IES. Y no se creerán que el sistema del IES, eso sí que ojalá nunca nos pase. No se creerán que en el sistema del IES no aparecía el señor. No, señor, usted no es afiliado.
¿Cómo que no soy afiliado? Si te recibo la jubilación, oiga. Pues no se sabe qué le pasó al sistema del IES, ese día colapsó, ese día se dañó, qué sé yo. Pero en todo caso el señor tenía que hacerse una operación, practicarse una operación de emergencia. Entonces no podía esperar a solucionar el problema de que no aparecía en la base de datos del IES. Así que se fue a un hospital privado, se fue al hospital militar. Y ya saben ustedes lo que cuesta irse a un hospital privado, pues le costó como unos $25,000 la dichosa operación. Entonces, él después le demandó al IES para que le repare esos $25,000 porque fue un problema de que no le atendieron. Entonces, resulta ser que a través de una acción de protección lo consiguió y el juez constitucional en la acción de protección dijo que debía iniciarse una acción de repetición en contra de los responsables que ocasionaron el pago del costo de la operación. Entonces, vamos al IES. Entonces, en el IES, ¿quiénes fueron los primeritos que cayeron? Los de TICS, obviamente. Entonces, era el TICS provincial, el TICS nacional y todos los que estaban ahí. Y la que acudía a la defensa técnica era la clásica del jurídico, ¿no? Lo que sufrimos los abogados, lo que callamos los abogados. Entonces, claro, era un problemón el tema de la señora esta que tenía que iniciar la acción en contra de sus compañeros. Entonces, ustedes veían en el ambiente un ambiente tenso, porque todos le veían con odio a ella. Y ella en la audiencia les pedía disculpas y decía que estaba haciendo su trabajo. Y claro, y todos le odiaban. Y después, o sea, me imagino cómo habrá sido el ambiente, porque es a la larga la compañera que está sentada más desde la que le está haciendo la investigación y le está diciendo que le va a hacer una repetición. Entonces fue tenaz. Entonces, la abogada esta fue llevando como responsables, ya les digo, a los de TICS, por ahí le puso a uno de administrativo, unos dos de administrativo, y fue todo un cuento porque no se llegaba a determinar quiénes fueron los responsables de que ese día el sistema falle. Y claro, fue el uno, el otro, el que intervino. Ustedes saben que en la página web no es que uno solo interviene, sino que son varias manos y el uno estaba de turno, el otro estaba de turno. Y claro, y uno le preguntaba a la abogada, oiga, pero la investigación tiene que traerla a usted. No sé, ustedes investiguen, yo les traigo más o menos a los que yo creo que son responsables, más o menos, pero ustedes son los jueces, ustedes verán. Entonces, claro, ahí yo también veía el problema que se da de la investigación previa, porque a la larga estamos poniéndole la carga a la propia administración de que les lleve identificados a los responsables al juez contencioso administrativo. Y claro, ella decía, no, pues ustedes serán los que determinen, ustedes vean quién es. Pero no, abogada, de acuerdo con la norma, usted tiene que decirnos por qué son responsables. No sé, yo solamente les traigo, ustedes verán cómo le hacen. Entonces, ese es el otro problema, o sea, inclusive el problema interno de la administración, porque ahí yo veía cómo estos de TICS le veían con odio a la pobre abogada, y claro, la abogada decía, estoy haciendo mi trabajo, y sobre todo ellos tenían una sentencia en donde se dispuso que hay que repetir. Entonces ahí hubo el problema, ¿ya? Ahora, tenemos otras acciones especiales que están en el artículo 326. A ver, yo les llamo acciones comunes a la acción subjetiva o de plena jurisdicción, a la acción de anulación objetiva o por exceso de poder y a la acción de lesividad. ¿Por qué? Porque el legislador les pone así. Y después, en el numeral cuarto, establece las acciones especiales. ¿Quién me ayuda con el numeral 4, literal A del COGEP? Freddy, ¿le tiene a mano? Sí, gracias. Sí, aquí la tengo. A, el pago por consignación cuando la o el consignador o la o el consignatario sea el sector público comprendido en la Constitución de la República. B, la responsabilidad objetiva del Estado. Hasta ahí vamos viendo la primera. Muchas gracias. Entonces, el pago por consignación cuando el consignador o consignatario es una institución del Estado. ¿Cuándo se da eso? En los temas de expropiaciones, generalmente. Yo me acuerdo que yo vi unos casos aquí en Quito con lo siguiente, que pensar que nunca se llegó a ejecutar. Verán,
En el tiempo del alcalde Rodas, se pensaba que para solucionar el tráfico en Quito, que es bastante denso, que es bastante complicado, hagamos ¿cómo es el transporte como de teleféricos, ¿ya? Entonces, esto salía era supuestamente para solucionar el problema que tienen los barrios altos de la ciudad de Quito. Entonces, claro, son barrios en donde no llegan los buses y ponían historias así súper tristes. Yo me acuerdo los videos que ponían ahí de niñitos a las 4 de la mañana esperando que algún carro, algún camión llegue para poder bajar hasta ni siquiera el centro de Quito, sino hacia alguna zona urbana de Quito y ahí tomar el bus para poder irse a la escuela. Entonces no era descabellado el tema de que para los barrios altos podía funcionar el sistema de ¿cómo se llama? De teleféricos, ¿ya? Entonces, hicieron eso. Y resulta que lo hicieron en una zona céntrica, más o menos céntrica, en San José del Condado. No es lo más norte, no es lo más al norte de Quito, pero digamos que era al norte. Capaz que era mejor en la mitad del mundo. En todo caso, le hicieron en San José del Condado, que todavía es una zona un poco central de Quito. Entonces, los vecinos de San José del Condado nunca dejaron que se haga el teleférico hasta la fecha y les expropiaron los terrenos. Y si yo no sé qué habrá pasado ahí. Y les expropiaban sus casitas para poder ahí hacer la estación de transferencia de lo que iba a ser este nuevo sistema de transporte. Entonces, hasta ahí estábamos con la historia felices y contentos. Entonces el municipio consigue la plata y empieza a hacer expropiaciones. Y los ciudadanos se niegan a recibir esas expropiaciones. Ahí utilizaron esta figura, el pago por consignación, cuando la o el consignatario son instituciones del Estado. Entonces lo que hace el municipio es, verás, tengo la plata, tengo los $50,000 que cuesta el predio de fulanito, entonces le pagan, ponen en el contencioso administrativo y después el municipio lo que hizo fue iniciar las acciones de pago por consignación, que en realidad de acción no tiene mucho, porque en realidad lo que hace es, como estamos en el proyecto de ni sé qué cosa y ni sé cómo expropiamos este terreno de la casa ubicada en San José del Condado, por acá, por allá, pero la señora propietaria no quiso recibir, así que denos la cuenta para darle la plata. Le da la plata, se consigna el dinero en el contencioso administrativo, se convoca audiencia y en audiencia la persona dice si quiere recibir o no quiere recibir y por lo general terminaban recibiendo. Y eso era todo. A ver, aquí uno de sus compañeros me pone creo que pidieron la reversión de la expropiación. Ah, no sé, pero yo me acuerdo que ahí ellos presentaron las demandas de pago por consignación. Yo me acuerdo de otro proyecto más. Este proyecto era en Ibarra y sí creo que era en Ibarra. Y decían que era como que expropiaban para hacer un paso a desnivel. Y todos los vecinos se opusieron a este paso a desnivel. Entonces lo que hicieron fue pago por consignación. Entonces imagínense ustedes lo que era estar haciendo juicio de pago por consignación. Llegaban los ciudadanos y decían, bueno, ya si me va a dar, me va a dar. Y les daban la plata. Máximo había problemas en el tema del justo precio, ¿no? Que el municipio le ponía 50 y ellos decían, no, esto vale 60. Ahí más costaba el perito que otra cosa, pero ya no he visto más de estos trámites de pago por consignación, porque en realidad no es sentencia, entonces yo no sé por qué está en la parte de acciones. ¿Ya? A ver, la responsabilidad objetiva del Estado, y si solicitamos la consignación también, ¿hay que solicitar la orden de ocupación o no? No. Solamente es pago por consignación, nada más. Por eso es que les digo, no hay controversia, o sea, no hay acción en ese proceso, porque solamente usted paga y espera pacientemente a que el contencioso le convoque en audiencia después de 2 años. Le convoca en audiencia a ver si recibe la plata o no recibe. Entonces, en realidad no tiene mucho sentido. Juan Angamarca. Me parece que en el Código Orgánico General de Procesos hubo una reforma últimamente que señalaba que cuando se requiera la ocupación urgente, alguna cosa de esas, establecía que el Tribunal de lo Contencioso está en la potestad de determinar la ocupación en el primer auto, en la primera disposición dentro del proceso
entiendo que no le tengo a la mano ahorita el Código Orgánico General de Procesos, estoy desde mi celular, pero sí, creo que hubo una reforma inclusive de esa disposición. Así, bueno, no le tengo a mano, no le tengo presente, pero ya le voy a chequear. Ahora, tenemos esta otra, que es el literal C. Freddy, ¿tiene a mano su coger? Sí, Ayúdeme con el C, por favor. con gusto. La nulidad de contrato propuesta por el Procurador General del Estado conforme con la ley. Ya. A ver, esta es otra acción especial. La nulidad de contrato propuesta por el Procurador General del Estado. Bueno, aquí, ya ni modo. Al Procurador General del Estado no es que le encanta proponer acciones contencioso-administrativas solito. O sea, no es de sus actividades favoritas. Siempre le gusta apoyar a las entidades públicas en la defensa institucional. Claro que venga solito el Procurador General del Estado. En todo caso, la nulidad de contrato. ¿Qué pasa con el tema de la nulidad de contrato? Yo en lo personal he visto un solo caso que les voy a contar. ¿Se acuerdan ustedes cuando había este sistema en el IES del call center? Y usted llamaba y agendaba las citas, ¿ya? Entonces se suponía que era una forma de mejorar el sistema. Entonces usted llamaba y decía, qué sé yo, me siento mal, le derivaban a donde el médico general. Y una vez que le chequeaba el médico general, le mandaban a donde el especialista, ¿no es cierto? Entonces, este sistema de call center hubo bastante escándalo porque decían que fallaba, que no le contestaban, que era todo un problema, ¿no? Entonces, revisado el contrato, el Procurador General del Estado encuentra que hubo problemas en el contrato en la contratación del call center por parte del IES a una empresa X y no estaba funcionando bien. Entonces, el IES no se iba a poner la soga al cuello y decir, uy, yo mismo contraté mal. No le iba a terminar unilateralmente porque no había incumplimiento de contrato o qué sé yo, no sé qué es lo que pasó. Entonces, en ese caso, intervino el Procurador General del Estado y actuó como legitimado activo en este tema del call center. Entonces, pidió la nulidad de un contrato que no fue suscrito por el Procurador General del Estado, sino que fue suscrito por el director general del IES con una empresa X, que fue justamente para dar el servicio del call center. Entonces, ¿quiénes son los demandados aquí? El IES y la empresa que suscribió el contrato. Entonces, se analiza el contrato, se hace el control de legalidad del contrato y de acuerdo a eso se determina si es nulo o no. Es una competencia especial del Procurador General del Estado y yo el único caso que he visto es este del call center, que se dio ya hace algún tiempo. Y como les digo, o sea, hay otros medios también por los cuales podría uno bajarse un contrato. O por último, terminar de mutuo acuerdo si es que hay algún problema. Pero en todo caso, es una competencia especial que le pone el Código Orgánico General de Procesos a la jurisdicción contencioso administrativa. Ahora, en el literal D, artículo 326, numeral 4, literal D, las controversias en materia de contratación pública. A ver, de acuerdo al COA, ¿cuándo hay un contrato público? Cuando una de las entidades es del Estado, ¿no es cierto? Hay contrato público cuando uno de los que interviene en el contrato es una entidad del Estado o pueden contratar entre dos entidades del Estado. Ahí se configura el tema de un contrato administrativo. ¿De acuerdo? Entonces, en un proceso de contratación pública hay un montón de actos administrativos. Porque, claro, el rato que usted adjudica es un acto administrativo. El rato que usted impone una multa es un acto administrativo. El rato que usted autoriza una extensión de plazo es un acto administrativo. El rato que usted niega el plazo es un acto administrativo. El rato que usted termina unilateralmente es un acto administrativo. Entonces usted tiene una secuencia de actos administrativos dentro del proceso de contratación. No sé por qué al legislador se le ocurrió ponerle como acción especial. Aquí lo único es decirles que no es acción subjetiva de plena jurisdicción. Cuando nosotros teníamos la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, actos administrativos, contratos administrativos, todo estaba dentro de la acción subjetiva de plena jurisdicción.
El legislador ecuatoriano tan sabio como es, quiso complicarnos la vida y le cambió. Y le dejó la acción subjetiva solamente para actos administrativos. Pero María del Carmen, si hay un montón de actos administrativos en el proceso de contratación, sí. Pero el legislador dice que esos irán por cuerda separada, con acción especial en contratación pública, y ahí lo importante es que cambie el plazo. Para una acción subjetiva o de plena jurisdicción, usted tiene 90 días. Para una acción especial en materia de contratación pública, usted tiene 5 años. Ahí está la diferencia. Entonces, vamos al artículo 306. A ver. Artículo 306, numeral 3. Freddy, ¿tiene a mano el COGEP, por favor? Sí. En casos que sean de materia contractual y otras de competencia de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, se podrá proponer la demanda dentro del plazo de 5 años. Gracias. Entonces, ahí está el plazo de 5 años. Nos dice específicamente en materia contractual. Y cuando se expidió el COA teníamos este problema, sobre todo por lo que nosotros estábamos acostumbrados a que la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa siempre nos mandó a que todo lo que es contratos, actos, hechos, todo era acción subjetiva de plena jurisdicción. El rato que el legislador cambia, habían varios tribunales de la República que decían, oye, pero a la larga es acto administrativo, entonces deberíamos tener los 90 días para proponer la demanda, y es acción subjetiva, porque la terminación del contrato es acto administrativo, porque la multa es acto administrativo, porque la petición de que se extiendan las garantías o se devuelvan las garantías es acto administrativo. Entonces, algunos decían 90 días y otros decían 5 años. Pero ya la Corte Nacional de Justicia ha dicho en varias sentencias, si quieren les comparto, que son 5 años. ¿Por qué? Porque esos actos administrativos que nacen después de la suscripción del contrato no hubieran nacido si no existiera el contrato, y que la intención del legislador es decir que todo lo que tiene que ver con el contrato público tiene que impugnarse en 5 años. Por lo tanto, la terminación unilateral y anticipada, 5 años, la multa dentro de un contrato, 5 años, la petición de que le devuelvan las garantías, 5 años, todos los conflictos ahí, 5 años. Inclusive el tema del registro de contratista incumplido, 5 años. Francisco Morón, ¿usted alzó la mano? Doctora, ya me contestó la inquietud que tenía. Ah, ya. Vio. Freddy. Y justamente esa es una resolución, la 05/2023, la que declara como la Corte Nacional como precedente obligatorio, esto de que la impugnación, la estoy leyendo de aquí, dice la impugnación por vía jurisdiccional de los actos administrativos derivados de la ejecución contractual, dice es una acción especial en materia de contratación pública, sujeta al plazo de 5 años para su ejercicio. Entonces ya prácticamente con esta resolución ya no cabe ninguna duda, porque es un precedente. Sí, justamente por eso, por el problema que le digo que se generaba porque se interpretaba como que era acto administrativo. Entonces ahí había un problema sumamente serio. Entonces ya la Corte dijo, no, aquí son 5 años en temas de contratación pública. Todo lo que tenga que ver con contratación pública son 5 años, ¿ya? Igual, todo lo que está en la sección especial del 326, numeral 4, que sería el pago por consignación, tiene 5 años. La responsabilidad objetiva del Estado, que vamos a ver mañana, son 5 años. La nulidad de contrato propuesta por el Procurador General del Estado son 5 años. Las controversias en materia de contratación pública son 5 años. ¿Ya? Entonces, quiero saber si estos últimos minutos tienen preguntas o ya para cerrar la clase, porque ya no doy con la voz. ¿Preguntas? ¿No hay nada? Juan, dígame. ¿No? Juan Angamar, Sí, ¿querías hacer una pregunta? Ya. no, solamente para no quedarme con la duda, es el Claro. artículo 146 del COGEP, en el cual habla sobre el tema de la calificación de la demanda, y justamente dice que la o el juzgado dispondrá perdón, ¿dónde está?
A ver, en casos de expropiación urgentes, la o el juzgador, al momento de calificar la demanda, ordenará la ocupación inmediata del inmueble siempre que a la demanda se acompañe el precio fijado del avalúo comercial municipal, de Ya. lo que hablábamos. Pero sería expropiación urgente, pero no habría lugar ahí al pago por consignación, creo yo. O sea, habla sobre términos generales en el asunto de la calificación, incluso dentro del pago por consignación, se ha solicitado en algunas ocasiones. Ya, Se ha lo que solicitado alguien, que... ya. Lo que alguien me preguntaba que en el tema de pago por consignación, si se puede ordenar la ocupación inmediata. Por eso me trae Exacto. esta normal. Ah, ya. Sí. Ya. Muchas gracias. Con eso queda claro porque alguien preguntaba el tema de la ocupación inmediata. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Ya está clarísimo. Cristian, ya acabé. Cristian. No, ahora el Cristian ya no quiere venir. Listo, estimado. Muchas gracias por su clase del día de hoy. Ya, pues Cristian, mandaráme las fotos que usted Sí, ya. toma. Hoy día recién nomás conseguí su correo, Ya. entonces ya le voy a enviar. Ya, Ujú. chévere. Mañana Entonces, tomamos una fotito más ya. para finalizar el Y módulo. aclaramos, ¿no es cierto, Cristian, que mañana tenemos clases a la misma hora y por el mismo canal? Sí, correcto, estimado. Ya. Mañana vemos las dos acciones especiales que me faltan. Bueno, ni tanto acciones. La primera, la responsabilidad objetiva del Estado, que eso sí necesitan ver de largo. Y el tema también de lo que está sucediendo con el tema de los arbitrajes en materia contencioso administrativo. ¿Ya? Si pueden darse una lectura, revísense el tema de la repetición del caso del señor Plutarco. Ese es un caso interesante para que tengan claro cómo el Tribunal Contencioso Administrativo, y ojo que es una sentencia ratificada por la Corte, ve el tema de la repetición, porque ese está ratificado y ese está ganado, ¿ya? Y para mañana yo les voy a poner un caso de responsabilidad extracontractual, que eso sí son medios largos, así que voy a ver uno que no sea tan complejo y tan largo para que puedan revisarlo y también podemos analizar los elementos de la responsabilidad del Estado, que también es un tema interesante. Y en ese tema hay una relación entre el COA y el COGEP, así que eso son las dos normas que que deben tener a mano, ¿de acuerdo? Listo, Doctorita, señores. Dígame. una pregunta personal. ¿En qué universidad da clases usted en masterado? En la Andina, en la Universidad Andina. Entonces, tocará coger derecho administrativo en Andina, doctorita. Muchas gracias. Ya pues, señores. Entonces, un gusto verles y nos vemos el día de mañana, ¿no? Que descansen, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana.